Vacaciones de verano para mí. La. Hola amigos, están ahí. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí. Menos mal que no me decidí ser cantante. Ha sido terrible. Para los que no me conocen, mi nombre es Néstor Rodríguez. Como vieron en el título de este cuento, vamos a hablar del verano de 1969. Esto en la década de los 60. La década de los 60 fue muy convulsionada, muy intensa en información, en historias, en noticias, pero hoy no vamos a hablar de los años 60. Vamos a hablar solamente de ese verano de 1969. Era julio del 69. Yo normalmente me iba de vacaciones por 26 días al campamento del colegio, así como los Boy Scouts. La versión española, que se llamaba la OG, O-J-E, la OG, Organización Juvenil Española. Pero esta estaba organizada por el colegio, y aunque estuviera organizada por el colegio, tenía que seguir los lineamientos de la OGE y el tener el permiso del gobierno. Acuérdense que estamos en la época de Francisco Franco, en la dictadura de Franco. Y pues a diferencia de los Boy Scouts, pues estos tenían pues ciertas cositas que los identificaban. El canto a la bandera, o sea, la izada de la bandera, oír el himno nacional, ya que el himno nacional en España no tiene letra, y luego cantábamos el himno de la Falange, que era el partido de Franco. Yo como extranjero podía no cantarlo, pero preferí, para no llamar la atención y para estar bien con todo el mundo, pues cantaba el himno, el cual no me lo sabía. Me sabía solamente la primera estrofa y el resto pues hacía... Y bueno, por ahí estaba. Este año pues no pude ir el año del 69 no fui al colegio. Pero quisiera recordar algunas anécdotas del campamento del colegio. Precisamente fuimos varias veces a este lugar donde fuimos de vacaciones, me fui de vacaciones con mi mamá, que era un pueblo que estaba cercano a Madrid, por la zona de León, por ahí, que se llamaba Villaviciosa de Odón. Ahí había, entre cosas interesantes, además de río, montaña, un laguito, un interesante lago. Playa no, porque estábamos en mitad de España y ahí no hay playa, sino bien lejos. Había un castillo, o algo parecido a un castillo abandonado, o un palacete abandonado. La cosa que tenía 3 plantas, los pisos eran de tablones de madera y muchos de ellos estaban rotos o podridos o movidos. Y nosotros entrábamos en ese lugar acompañados de los guías, ¿no? Los adultos. Pero se tiraban unas líneas de cuerda y nosotros pasábamos agarrados, explorábamos el lugar agarrados de esto. Y nunca hubo un accidente, nunca pasó nada, nunca nada. Una noche estábamos durmiendo o tratando de dormir. En el campamento se establecían 4 vigías durante todo el día. Militar, una cosa militar. Y ese día empezó un revuelo, unos gritos, unas correderas. Salgo de la tienda y veo que hay unas vacas que se habían metido dentro del campamento y estaban llevándose por delante las tiendas porque se enredaban en las patas con los vientos y las cuerdas de las tiendas de campaña. Pasamos esa noche reparando las tiendas de campaña y bueno, que nadie durmió. Amanecimos, además de llevarse las vacas tiendas por delante, pues dejaron sus plastas. Menos mal que el popó de las vacas no es así como que
Es como hierba, pero amasada. Eso fue terrible, eso, bueno, divertido. En nuestros andares hacia ese castillo, palacete que les había mencionado, una de nuestras cosas predilectas, eso eran unas montañas con árboles, con muchos pinos, era intrincado, así como un típico para hacer una toma de serie de persecución en la montaña. Entonces hacíamos dos grupos, unos tenían la montaña y otros tenían que ir a tomar la montaña, quitarles la montaña a los otros. Y eso eran unas guerras con piñas, con las piñas de los pinos, a piñazo limpio, a tratar de poner nuestra bandera en aquel terreno de arriba. ¿No? Teníamos idas al lago a bañarnos, viajes en bicicleta, eh, normalmente caminando. Las bicicletas era cuando de otro campamento nos prestaban las bicicletas, un campamento que era solamente de niña, nosotros era de niño que estaba cercano. Y bueno, fueron de verdad días increíbles. Nos fuimos a este lugar ya con mi madre en un autobús, en un autobusito, nos llegamos hasta el hotel. Este lugar era interesante porque estamos hablando de 1969, pero si lo viéramos hoy, dirían que era un resort. De hecho, ellos decían campamento vacacional, lo llamaban, ni siquiera le decían hotel. Era un sitio entre un edificito un edificito de 2 plantas, unas cabañitas, y en un lugar había donde estaba la cocina y otras cuestiones de servicio del hotel, había una plaza central o un patio central, mejor dicho, en donde había mesas de estas de cemento para jugar ajedrez, mesas de ping pong, tenía de todo, una piscina, tenía una cancha de tenis por otro lado, no ahí en ese sitio, y fuera era un terreno de tierra, había un campo de fútbol en el cual habían hecho unas porterías. Tenían unas bicicletas para alquilar, las alquilabas cuando llegabas al lugar, muy, 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 muy barato. El precio era como para reparar cualquier cosa que la bicicleta tuviera. José, que era quien daba ese servicio, lo mantenía, era el hijo de los dueños de él. Eso era una cosa familiar. Era la mamá la que cocinaba, el papá que mantenía las cosas del hotel, también cocinaba, también servía la mesa, José también hacía de mesonero, también ayudaba a arreglar las habitaciones. Era una cosa, entrabas en una familia. Además el carácter pues, del español, en cuanto habías llegado en el autobús, siempre llegaba un grupo de gente a darte la bienvenida y cómo están y de dónde son y tal. O sea, y a los minutos ya conocías a todo el mundo. Era realmente, realmente agradable estar en ese lugar. Tenía de todo. Enseguida me llegaron unos muchachos. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Rubio, eres rubio. ¿De dónde eres tú? ¿Alemán? Digo, no, yo no soy alemán. Entonces la historia es un poco larga y tal. Eres peruano, y los peruanos, yo no bueno, no me quité lo de peruano en todo el tiempo que estuve en ese resort, en ese lugar. Muy buenos muchachos, pero ellos jugaban todo el tiempo fútbol, jugaban básquet, a las escondidas, iban al río, había un pozo en el río donde les encantaba bañarse, al lago, caminando, pues llegábamos o en las bicicletas que teníamos todos, normalmente en las bicicletas. Yo tenía ya mi bicicleta porque era adicto a las bicicletas, pero yo no era amigo de los deportes. Yo en el colegio estaba en el equipo de atletismo, pero de 50 metros. O sea, yo corría 50 metros.
y era de los mejores. Ahora, el metro 51 ya me había ya estaba en cero, yo la gasolina se me había bajado. Cuando tenían que hacer maratones, que eran no sé de cuánto tiempo, eran increíbles, el profesor me decía, no salgas corriendo, sal despacito, tú tienes un sprint increíble y déjalo para el final, o sea, vete, aunque vayas de último, los vas a alcanzar a todos. Y yo nada, yo salía, ¡bum! Y al final llegaba horas después caminando. Te lo dije, me decía el profesor, te lo dije, tienes que ir despacio, tienes que ir despacio. Él trató conmigo de enseñarme a correr, pero yo no, yo era... ¡pum! Y lo otro que hacía era judo, pero bueno, también era del equipo de judo, y hasta que un día en una competencia de judo en el colegio estaba muy preocupado porque tenía una obra de teatro al lado contigua, porque yo estaba también en el grupo de teatro, y me tocó, yo había ganado todas mis competencias, yo era cinturón marrón, y me tocó una niñita, yo le llevaba como cabeza y media, una niñita, y yo no es que me estuviera burlando ni riendo de ella, absolutamente, o sea, respeto total. Hacemos la genuflexión que se hace antes del comienzo de la pelea, y sin darme cuenta, o sea, en menos de decir aquí estoy, yo ya estaba en el piso. Y tú sabes que en judo no importa el tamaño del oponente, que tú usas la fuerza del otro para mantenerlo. la, la muchachita me dejó tumbado en el piso y yo, clan, 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 para que me soltara. Le di la mano. Y bueno, eso me dio aire porque me pude escapar bueno, ya había terminado, me fui a mi obra de teatro, que tenía justamente al lado. Pasabas por una puerta y pasabas a la parte de atrás del teatro, a los vestuarios, a los camerinos del teatro. Me cambié y me maquillé porque tenía que salir con la cara blanca, era una cosa de mí. Bueno, este campamento, me estoy dilatando mucho con el colegio, pero es que fueron unos momentos muy interesantes, muy increíbles. Del colegio yo tengo recuerdos fabulosos. La gente, todo el mundo dice que la comida del campamento, del colegio, o la comida de la cárcel, o la comida de los lugares es mala. Y yo era un adicto a la comida del colegio. Inclusive en el recreo del mediodía yo iba a una puertica que daba a la cocina a preguntarles, ¿qué hay hoy? Tal cosa. Y ellas me guardaban, a la hora de las meriendas, me guardaban el bocadillo de tortilla de patata o las donas en la tarde, me guardaban una dona si no había llegado. Tenía que comprarla, pero me la guardaban. Yo era el consentido. Eso era autoservicio, uno agarraba la comida y lo que quisiera podías repetir. Un día pusieron truchas en el colegio. Yo había siempre escuchado de la trucha, pero la trucha era muy cara y no había tenido eso que me encanta el pescado, y nunca podía haber comido una trucha porque no llegaba a nuestro presupuesto. Y ese día pusieron truchas porque había escasez de truchas, y entonces las pusieron, las llevaron al colegio, y yo me comí 7 truchas. 3 que yo repetí y las otras que mis compañeros me dieron. Cuando iba a buscar otra más, el profesor me dijo, hey, yo te he visto, tú has comido la de aquel otro, la de aquel otro, te vas a morir de tanto comer. Un día había una sopa que yo no sé que yo comía de todo, hasta piedras, y tenía algo que de verdad a mí yo me trataba de servir muy poco, pero la que estaba sirviendo, que normalmente uno se sirve lo que quiere, no sé, no la conocía, era nueva en el sitio, me puso un plato increíble y yo no me podía tragar esa sopa. Entonces pasó el tiempo y mientras que tú no terminaras lo que te estabas comiendo, no te podías ir del lugar.
te podías levantar. Entonces quedé solo, se fueron para clases todo el mundo, tocaron el timbre y el profesor me dijo, bueno, hasta que no te comas eso, no te vas. Salieron las cocineras, las que me conocían, mis amigas del comedor, me dijeron, mire, a él tiene que pasarle algo, tiene que estar enfermo, tiene que dolerle algo, porque él más bien hay que prohibirle que coma. O sea, algo tiene que pasarle. O sea, no le haga comer si no quiere, porque de verdad él se comería ese plato y otro más. Pero y bueno, así fue. Llegamos al campamento, a este hotel resort donde la gente era muy amigable, ya teníamos amigos, fuimos a jugar fútbol, yo agarré la pelota y corrí mi campo completo, pero yo o corría o empujaba la pelota, las dos cosas mi cerebro no lo concibía, igual que en el básquet, o le daba a la pelota o corría, pero o sea, era muy malo, era muy malo en los deportes, así que al final yo los acompañaba sentado, les daba agua, les daba esto, pero no podía, no, yo no podía correr, o sea, no podía jugar fútbol porque mi acción en el partido se limitaba a una carrera, a una ida entre el campo de ida y venida. Fuimos al río a bañarnos. Yo me salí antes de este río, me estaba secando y de repente escucho una voz que me dice hola. Levanto la mirada y es una niña, una muchachita muy peculiar. Acuérdense que estábamos en los años 60, era la época de los hippies. Yo tendría 11 años, yo tenía 11 años, tendría 11 años, julio, me faltaban 2 meses para cumplir los 11 años. Y ella tendría 10 años, 9 años y pico, 10 años, una cosa así. Era un poco más pequeña. ¿Cómo te llamas? Néstor. Yo me llamo Lorena. Me da la mano. ¿Qué estás haciendo? Bueno, me estaba bañando. ¿Me quiere acompañar? Digo, ¿a dónde? A explorar. Bueno, a partir de ahí, pues, con Lorena no había que correr a una pelota, ni a que había que hacer... me echaban broma los amigos, porque yo jugaba con muñecas y jugaba con niñas. Yo ni ella jugaba con muñecas, ni realmente estábamos jugando a las cosas que típicamente, bueno, sí cocinaba en su casa, sus padres eran hippies, tenían una combi, vehículo el cual amo. El padre era arquitecto, pero se dedicaba a hacer labores sociales, construía y arreglaba cosas a la gente, estaba en proyecto, obviamente tenía que trabajar, era carpintero también, y en la camioneta pues había una cantidad de herramientas que con frecuencia Lorena iba a buscar prestadas con el papá. La madre era pintora, parece que todos los hippies pintan, y cosía la ropa que ellos se ponían, y hacía dulces y tortas y ese tipo de cosas para vender. Las vendían con permiso del hotel, pues hasta se las ponía en la cantina del hotel allá. Déjalas aquí, nosotros las vendemos. Y entonces, bueno, según el acuerdo, pues repartían la cuestión. Lorena tenía ese... cuando la vi la primera vez era una falda larga, tenía unas chancletas de cuero, una camisa de rayas amarillo y marrón, un chaleco, tenía como una especie de tira en el pelo, el pelo de ella era negro, ondulado, con
los ojos negros también, la piel muy blanca. Y en la cintura había yo no sé cuántos pañuelos enredados con cosas brillantes que colgaban como collares, o yo no sé, y también era una... Era, sonaba, cuando se movía sonaba. Era súper dinámica, hablaba demasiado rápido, pero tranquilízate. Entonces fuimos por el río a buscar cosas, a explorar. Una de las cosas que hacen cuando uno es jovencito, muchachito, a explorar. Y vamos a coleccionar o salvar ranas, a salvar ranas. Fuimos donde José, que estaba en la cocina en ese momento, y le pedimos que nos regalara unos envases de esos de mayonesa y cosas con la tapa de metal. Le hicimos unos huecos y capturamos algunas ranas. Al cabo de los días, pues una de las ranas ya estaba como que, y decidimos que decidió ella, porque todo lo decidía ella, que algo, eso no estaba bien. Ella lo que estaba tratando de hacer era salvarlas y que las estaba matando. Así que las volvimos a soltar y a buscar palitos y eso. Y dijo, ¿qué tal si hacemos una cabaña, un lugar donde nosotros podamos trabajar sin que nadie nos moleste? Eso sería así como el lugar de la pandillita, ¿no? O sea, un lugar donde trabajabas y hacías cosas y ese tipo de... nos movíamos en bicicleta normalmente, de un lado a otro, y llevábamos cosas en la bicicleta. Ella se levantaba antes en la mañana, yo era un poco más dormilón, y cuando llegaba, bueno, tenía que ponerme a buscarla, a ver en qué lugar del hotel o fuera en el hotel no estaba, siempre estaba por allá afuera. Y este día me la consigo cargando palos, troncos, palitos, y ya había empezado a construir junto al comienzo de un árbol grueso. Había al lado como unos arbustos también gruesos, y entre ellos estaba tejiendo pues lo que sería un techo, ¿no? Nuestras estadías dentro de esa casita pues eran muchas veces interrumpidas por unos gritos que venían de allá del fondo del resort, de la casita, del hotel, del campamento, como le quisiéramos llamar. ¡A comer! ¡A comer! La voz de mi madre, la voz de la mamá de ella, la voz del papá, la voz de otros padres llamando a los muchachos que estaban o jugando en el campo de fútbol o en el río. Bueno, todos a comer. En este campamento, pues, resort, dicho actualmente, todo estaba incluido. O sea, las comidas estaban incluidas. Si querías algo adicional o más, pues se pagaban, ¿no? Ella salía corriendo porque era muy comelona, pues, y trataba de comerse todo lo de los demás. Quien no quiera tal cosa me la da, quien no quiera eso me lo da. Y un día dijo, vamos a hacer arte, esculturas. ¿Y cómo así? Bueno, vamos a buscar piedras que tengan forma de cosas, de peces, de caballo, de lunas. Mira, ahora que viene esa llegada del hombre a la luna, el día 12, ¿no? El día 20 de julio. El día 20 de julio que llegaba el hombre a la luna, llegaría a España a las 9:30. Tengo aquí mi chuleta. A las 9:30 de la noche llegaba el hombre a la luna, y 6 horas después es que Armstrong puso el pie en la luna. Obviamente eso era de madrugada, yo ya estaba durmiendo en ese jardín, en ese patio central. Nos habían puesto unas colchonetas a los muchachos, y adultos también estaban tirados en las colchonetas viendo el televisor, porque para ese día prepararon el televisor, prepararon unas mesas con dulces, con café, con chocolate, con cualquier cantidad de cosas, con tortilla, ustedes saben cómo son los españoles a la hora de comer, había de todo. Como dije, estaban preparando la llegada a la luna,
que llegaría el día 20 de julio. Y pues la idea de Lorena era hacer, entre las cosas que quería hacer, pájaros y peces y cosas de esas, pues unas lunas. Entonces había piedras que eran redondas, era la luna llena, había unas piedras que eran así, pues la luna cuarto menguante, cuarto creciente. Una idea muy original, y con alambres tejimos unos soportes en donde hicimos unos móviles con las piedras estas, y bueno, las vendió algunas ahí y al que traía la leche y al que traía la verdura y eso. El papá, con un taladro que tenía de banco de precisión pequeñito, le hizo unos huequitos a las piedras para poder pasar el nylon para colgarle para colgarlo de estos móviles, o colgárselo en el cuello como colgantes, y para ella pues entre más se añadía a toda la colección de cosas que tenía colgándola. Era muy buena diseñando, pintó unos peces muy bonitos. A mí yo sí pintaba, así que con el lápiz yo, según sus instrucciones, hacía los peces y los ojos, y entonces me ponía a hacer calco y relleno, como se haría en dibujos animados, a pintar. Se trajo un día, cuando la veo, no había llegado, yo digo, no es posible, que siempre ya está aquí, y la veo trastabeando porque traía una caja con pinceles y pinturas y cosas de la mamá que le había prestado. Cuidado con mis pinceles, me los dejan dentro que se dañan. Y ahí nos pusimos a pintar. Uno de esos días se incorporó, me llamó la atención porque se incorporó a nuestra cabaña el papá y la mamá y trajeron a mi madre. Era un día especial, no sé qué estábamos celebrando. En la cabaña, en la parte de fuera, porque era peligroso hacerlo dentro de la cabaña, hicimos una fogata, y el padre trajo una rejilla que creo que le prestó José, y ahí preparamos una parrillada, unos chorizos, morcillas, carnita y algo parecido como a unos bollitos, unas arepas, no sé, porque ellos habían viajado el mundo y traían cosas de otras culturas. Pero bueno, ahí comimos ese día hasta que se nos hizo de noche. Bueno, la luz de la fogata pues nos sirvió para hacer más romántico el lugar. Ahí Lorena rápidamente prendió unas velas, lo cual hizo más interesante el ambiente. Entre las cosas que habían en ese resort, no me canso de llamarle resort porque realmente era un sitio maravilloso. Ojalá muchos resorts fueran así, de amigables, y la gente tan jovial. Había pues como es lógico, había mesas de ping pong y había mesas de ajedrez, y pues obvio que tenía que haber unos columpios para los muchachos. Estaba como dicen en España, el arrastraculos, el tobogán, el arrastraculos, el tobogán. Estaba la rueda que giraba, que normalmente siempre hay algún accidente, algún niño que sale despedido, se golpea o le dan esa estructura de metal que era como un cubo o una cosa que trepabas y te metías por abajo, y también, bueno, quedabas colgando, y también había habido siempre algún muchacho aporreado. Pero yo estaba en un columpio. Bueno, estábamos en el columpio, ella sentada en el columpio y yo la empujaba. En una de esas no me eché para atrás en el retroceso, y el columpio con toda la fuerza me dio aquí en la cabeza, y en cuestión de sálvese quien pueda, yo estaba de espaldas en el piso. Se me nubló la mente, o sea, me quedé así como por unos segundos, una décima de segundo, que se me apagó y se prendió la computadora,
y empecé a sentir algo que me chorreaba. Lorena saltó del columpio gritando: médico, auxilio, socorro, ambulancia, rescate, bombero. Y llamaba a todo el mundo: que se muere, hay sangre. Yo me toco la cabeza, sí, tengo sangre, y digo: Lorena, no pasa nada. Ahí, en cuestión de segundos, empezó a aparecer la gente, entre ellos mi madre. ¿Qué te pasó? Así que no, que me golpeé, me golpeé con el columpio. Y dice: no, yo lo golpeé, yo fui la culpable, yo le golpeé. No, digo, tú no, yo te empujé y tú te golpeaste. Este es un invento fascista. Ya, digo, me recordó a mi tía Elvira. El columpio era un invento fascista para golpear a la gente. No, era... Bueno, me llevaron mi madre durante esa época, durante ese tiempo, pues ejerció su profesión de enfermera de urgencias. Algún niño que se torció una mano, uno que se había roto una pierna, se la entablilló y lo llevaron al hospital de la zona, pero ya la pierna estaba en posición correcta. Mi madre le había puesto unas tablillas y tal. Y bueno, aquí ella me dio 2 puntos. 2 puntos. Si levanto aquí el pelo, pues se va a ver la cicatriz. Y Lorena: no puedes moverte, te puede pasar algo, no te duermas. Dicen que uno no se puede dormir. Era increíble cómo me cuidaba. El padre de Lorena dice: uy, aquí como que vamos a hacer familia, le dice a mi madre. Habíamos hecho muy buenas migas, éramos muy amigos. Y sí, el papá de Lorena le dio su teléfono a mi madre para que nos pusiéramos de acuerdo de vernos algunas veces. Algunas veces nos vimos después en Madrid, pero ellos se mudaron. Ellos se fueron hacia el norte, hacia las Vascongadas, hacia el País Vasco. Por allá se fueron. Y bueno, ya perdí el contacto. O sea que si estás viendo este video, pues déjame una nota y nos podremos intercambiar recuerdos de aquella época. Llegó el día de que el hombre llegara a la luna. Houston estaba en pantalla, la imagen en blanco y negro con ciertos movimientos, porque era una señal satelital de aquella época, pues que llegaba. En Estados Unidos a lo mejor se veía muy bien, pero ahí en España pues tenía cierto ruido la imagen. Entonces, bueno, a ver eso, que no pasaba nada, un poco de gente sentada delante de pantallas, de computadoras, de unas grandes cosas en la pared que señalaba yo no sé, que al fin y al cabo, yo a los 11 años eso no me interesaba. Además, comparar eso que estaba en la pantalla de un hecho real con la serie de Viaje al fondo del mar o Perdidos en el espacio o El túnel del tiempo, era mucho más interesante esas series que esto, que era de verdad. O sea, al día siguiente pudimos ver en el periódico la fotografía del momento de la luna y la huella de la pisada, porque la huella de la pisada nunca la pudimos ver porque ya eso era de madrugada y nos habíamos quedado dormidos. Así ahora. Qué cosa tan aburrida, señores. O sea, qué evento tan importante, la llegada del hombre a la luna. No sé para qué habrá servido. O sea, qué beneficio nos pudo traer a la humanidad ese, porque no hemos hecho más nada en la luna. Decían que iban a hacer campamentos en la luna, así como la estación espacial. No se hablaba de la estación espacial, sino que se hablaba de una estación en la luna y desde ahí se iba a explorar y tal. Y
En la luna no se hizo nada, que yo sepa. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, pero antes de eso, pues Lorena a cada rato me decía, déjame ver la cicatriz, déjame ver la herida, a ver cómo va. Digo, está bien, no me pasa. Sí se ve mejor, pero toma mucha agua, una cantidad de anécdotas que pasaron con esta pareja de seres humanos que se conocieron y más nunca nos hemos vuelto a ver. Los muchachos, eso te pasa por andar con mujeres, las mujeres son locas. las niñas son peligrosas. Ella inmediatamente se defendía, fascista, tú lo que eres un fascista machista. Entonces, que todo lo que oiría de los padres que obviamente tenían tendencia de izquierdas, o sea, si eran hippies, pues obviamente eran tendencia izquierdosas, liberales, ese tipo de cosas. Y la combi la veía, pues denotaba evidentemente que ese era su espíritu. Lástima que no nos volvimos a ver más. Fue un momento realmente maravilloso, un lugar entrañable, el río, hasta el campo de fútbol que no pude correr, pues la pasé muy bien con mis amigos, que lo primero que me preguntaron cuando llegué, Rubio, ¿de qué equipo eres? ¿De qué equipo soy? ¿De qué? Sí, de fútbol. ¿De dónde eres tú? Yo, Madrid, ¿no? Entonces, ¿eres del Real o del Atlético? No sé, si es del Real Madrid. Ah, ese es de los míos, tú juegas con nosotros. El Real Madrid, yo, ni Real Madrid ni Atlético de Madrid. Yo el fútbol realmente no es que lo odiara o lo dejara de odiar, sino que no me gustaba. Y luego la otra es que en aquella época había solamente un canal de televisión. Y entonces los domingos o los sábados, en el horario en que uno se sentaba a ver películas familiares, ponían fútbol. Y cuando llegó el segundo canal de televisión, muchas veces había fútbol en los dos canales o había tenis en uno y había fútbol en el otro. Entonces yo lo que hacía era agarrar mi bicicleta y me iba. O sea, me agarré fobia al fútbol. O sea, nada que ver. O sea, no. Además, 90 minutos en los cuales solamente se logra meter un gol. ¿Qué está pasando? Mejor era el básquet, que llegan a 90, ciento y pico puntos, por menos es mucho más movido, pero fútbol es muy bonito. Es muy bonito. Cuando se hace un buen fútbol es muy bonito, pero díselo a mí, por lo menos no, a los niños les encanta, pero a mí con 9 años, 8 años, 10 años, no era así. Bueno, amigos, de parte de Lorena, un saludo y nos vemos en el próximo cuento. Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo, recordando aquellos momentos tan maravillosos de vacaciones de verano. Nos vemos.